Bueno, menos entonces, solamente llamamos estas dos diapositivas. Entonces, esta que es la definición de relleno sanitario, y esta otra, pues, que en la cual íbamos. Entonces, bueno, la otra es de que también, si, si cubrimos esto diariamente, también, ¿qué va a suceder? Que al realizar esos cubrimientos con suelo, eh, lo que va a suceder es de que también se van a disminuir la cantidad de moscas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque las moscas dejan sus larvas, pero, pero cuando ya van a salir las larvas quedan completamente enterradas. Entonces, esa es otra ventaja que tenemos ahí. Además, prevé los problemas que pueden causar los líquidos, ¿cierto? Y gases, los que les estoy diciendo, que son pues, los diferentes fluidos, unos fluidos gaseosos que son pues una síntesis de gases, y esa síntesis de gases pues la mayor producción es el metano, y tenemos también eh, otros fluidos, pues o sea que son metano, dióxido, dióxidos, tanto dióxido de carbono como dióxido de azufre, como dióxido de nitrógeno, eh, monóxido, ácido sulfídrico y vapor de agua y, y trazas, ¿cierto? Las trazas, pues denominamos trazas cuando son pequeñas cantidades de otros gases, ¿cierto? Pero pues así pues aún entonces por eso se llama síntesis de gases, porque son, también aparece a veces hidrógeno, entonces por eso es que es altamente explosivo. Eh, ¿Qué les iba a decir yo a ustedes? Entonces, lo que sucede que es que esos gases hay que tratarlos, porque si los emitimos directamente a la atmósfera, pues serían gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí tendríamos otra complicación de cómo veíamos nosotros acerca de los botaderos. Entonces, tenemos que ir viendo uno por uno cada uno de estos diferentes apartes. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿esto qué es? Este es el que les decía de pradera. Pero también, por ejemplo, este relleno chiquitico que vemos acá, eh, se denomina, eh, este es el relleno sanitario de Alejandría. Es un relleno sanitario demasiado pequeñito, pues es un relleno sanitario pequeñito, eh, el cual entonces, miren que alrededor, pues no se ven gallinazos. Y eso también se debe a que es que este no tiene, pues la cantidad de materia orgánica que llega al relleno es muy, pero muy baja, demasiado baja. Una vez yo hice una caracterización allá de los residuos sólidos, pues que llegaban al relleno sanitario. Pues yo llegué y estaba ahí, pues como, eh, pues estaba realizando estaba haciendo la caracterización, y entonces cuando empiezo a hacer la caracterización y materia orgánica por ningún lado, y yo aquí, ¿qué pasó pues? Y abrí otras bolsas y nada. Y yo, pero ¿qué pasa aquí si no hay compostera? Entonces los porcentajes de materia orgánica que llegaban al relleno sanitario eran demasiado bajos, eran por ahí del 20%. Y en los municipios de Colombia siempre están por encima del 45%. Y yo pues pensaba que era que estaba de malas, pues que no me había llegado materia orgánica, ¿cierto?
Y ya cuando empecé pues a hablar con la gente del municipio, pues yo les dije, oiga, ¿ustedes qué hacen con las obras de comida? Y lo que pasa es que el casco urbano de Alejandría tiene una ruralidad muy, pues no una ruralidad, sí, pues, o sí, pues se puede llamar así, que tiene una ruralidad muy alta. Y es porque todavía son casas muy grandes, ¿cierto? Con patios grandes donde se tienen caballos, marranos, vacas, gran cantidad de animales, ¿cierto? Entonces, claro, las obras, ay, y tienen eritas ahí dentro de la casa. Entonces, claro, entonces las obras de comida, las cáscaras, todo eso, ¿en dónde terminan? En los patios. Entonces, por eso es que las cantidades de esas materias orgánicas son tan bajas, ¿cierto? Entonces, por eso es que este relleno sanitario se ve así. Pues un gallinazo allá se muere de hambre, no tiene que comer. Y a eso le sumamos que por acá, en esta zona de acá, hay como un talud, entonces de talud sacan suelo todos los días y como las cantidades son tan bajas, entonces todos los días cubren los residuos sólidos que llegan y con eso entonces evitan que grandemente la generación de los residuos sólidos. Bueno, entonces es el sitio donde diariamente los residuos son recibidos, dispuestos, compactados, cubiertos y donde se realiza el control ambiental, ¿cierto? Asimismo, se realiza control y monitoreo a la estabilidad. Entonces, eh, eh, no solo pues esta compactación que se hace con el suelo es para evitar olores y toda esta parte. No, no, no es tan solo para eso. También se debe a que si se tiene una buena compactación de suelo, al tener esa buena compactación de suelo, lo que va a suceder es que le va a tener una estabilidad al talud, ¿cierto? A la parte de residuos sólidos. Eh, para que no suceda, por ejemplo, lo que sucedió en el botadero ¿en el botadero de dónde? En el botadero de Guatemala, que como les mostraba la clase pasada, pues como les mostraba, o yo no me acuerdo, no, usted lo presentaron, el de zona 3 en el cual veíamos como una avenida torrencial de una fuente hídrica que pasaba por la mitad del botadero, arrastró gran cantidad de personas y cómo este entonces conllevó a generar una problemática eh, muy grande. Bueno, de igual forma, de igual forma, estos rellenos sanitarios, eh, en algunas ocasiones se pueden utilizar para recuperar diferentes predios, ¿cierto? ¿Qué clase de predios? Predios que se vean completamente afectados o terrenos alterados. Entonces, por ejemplo, zonas de alta degradación por la minería. Estas zonas pueden ser reaprovechadas eh, en forma de relleno sanitario. ¿Por qué? Porque quedan suelos completamente erosionados, abandonados, entonces los cuales se pueden volver completamente aprovechables para una comunidad, pues al tener allá la construcción de un relleno sanitario. Entonces, de esta forma puede funcionar. Este es otro perfil del relleno sanitario de Alejandría. Miremos entonces aquí el cubrimiento y esto puede llegar hasta acá, hasta borde de carretera. Acá queda
la carretera. ¿Cómo era que uno pasa por acá y uno se da cuenta que el relleno sanitario está ahí porque aquí hay un letrero? Simplemente por eso. ¿Por qué son importantes entonces los rellenos sanitarios? Eh, pues hay diferentes apartes entre cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, vemos el relleno sanitario de Angelópolis. Pues los residuos estaban descubiertos en el momento que tomé la foto. Miremos que por acá hay capas de suelo. Lo que sucedió es que en ese momento habían acabado de llegar los residuos. Entonces, en el momento que se llegan los residuos, pues obviamente de una llegan los pajaritos. Y miremos que aquí, por este lado ya es un sitio clausurado. Miremos acá las chimeneas y aquí ya la manguita que se tiene. Entonces, en este se tiene como objeto eliminar todos los desechos sólidos producidos por quién, por la comunidad, evitando así la convivencia entre el hombre, los animales y los residuos. De otro modo, ocasionarían problemas. ¿De qué forma? Hacia la salud, ¿cierto? En un relleno sanitario, ¿van a haber insectos? Sí. ¿Qué insectos? Moscas. En un relleno sanitario eh, no tienen por qué haber. Fuera de moscas, cucarachas, ¿cierto? Ni tampoco tienen por qué haber roedores. O sea, no. Los roedores que puedan llegar y las cucarachas que uno pueda ver dentro de un relleno sanitario es porque llegaron en una bolsa, ¿cierto? Porque llegaron en un carro recolector. Más no porque haya una plaga, ¿cierto? De todas formas, dentro de un relleno sanitario también va a haber un monitoreo de plagas, ¿cierto? Va a haber un monitoreo de plagas. Y con el fin de disminuir la cantidad de residuos que llegan, ¿cierto? La cantidad pues con el fin de disminuir eh, 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 las plagas, en el caso pues específico de las moscas, pues se hacen diferentes tratamientos para ello, ¿cierto? Entonces, ¿qué tratamientos? Entonces se ponen atrapamoscas, se ponen de esas, pues como unas, pues, unos atrapamoscas con el fin de que las mosquitas queden ahí por medio de caldos de cultivos, por medio de feromonas. Em, También no sé si han visto esos plásticos amarillos, que a ellos les atraen mucho los colores, pero entonces esos plásticos son pegajosos y ahí quedan ellas atrapadas. Pero la mejor forma es eh, haciendo cubrimiento todos los días. Si usted hace cubrimiento todos los días, inmediatamente se le va a disminuir esta, esta plaga, ¿sí? Digámoslo así, esta plaga que se podría tener. Y en cuanto a los roedores, pues los roedores, y también saben que también se aplica también en plántulas, plántulas que repelen a las moscas y a los roedores, ¿cierto? Entonces uno puede hacer recubrimientos alrededor del vaso y alrededor del relleno sanitario, plantas alelopáticas, que las plantas alelopáticas son aquellas que generan unos olores, ¿cierto? Característicos, los cuales no son muy agradables para, para algunas especies de fauna, y con eso entonces también se pueden repeler o tener otras clases de pajaritos, por ejemplo, hay pajaritos pues que comen moscas, entonces pues hay un sinnúmero de apartes en cuanto a ello. Y lo que les decía pues es que los roedores, si no, ¿cierto? Los roedores, si no. Entonces, esa es una de las cosas que se tiene. Entonces, por eso es que decimos que en un relleno sanitario no deben de existir estos, ¿cierto? Además, en un botadero a cielo abierto entran residuos peligrosos, ¿cierto? Es que en un relleno sanitario no entran. Sí, sí entran. La vuelta es
que es que los residuos sólidos, los que, los, los residuos peligrosos que entran al relleno sanitario son los residuos peligrosos que entran, o sea, generados dentro de nuestras casas, ¿cierto? Son los de nuestras casas, no los que, no pues así como de industrias y eso así, no, pues eh, los que se generan en nuestras casas. Por eso es importante nosotros coger esa conciencia de disminuir la disposición final de residuos peligrosos en nuestras casas y llevarlos hacia diferentes sitios donde sean recibidos estos para disminuir las problemáticas dentro de los rellenos sanitarios. Entonces, ¿qué generamos nosotros de residuos peligrosos en nuestras casas? Pues pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? Eh, drogas vencidas, cortopulsantes, etcétera, etcétera. Social, porque se disminuyen las problemáticas sociales. Porque como vimos en los botaderos en los botaderos que ustedes socializaron, ¿cierto? Dentro de esos botaderos vimos a la comunidad comiendo y viviendo dentro del botadero. Dentro de un relleno sanitario no puede vivir nadie. Dentro de un relleno sanitario no se esculcan bolsas, ¿cierto? Eso es dentro de un botadero a cielo abierto. Entonces, esa sería pues también como una de las cosas que se tendrían dentro de ella. Entonces, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, entonces ya los recuperadores tienen que salir del botadero a cielo abierto y de ahí pasar a las calles, por así decirlo, pues como al rebusque. Entonces, así es que se empiezan a crear las cooperativas y se empiezan a organizar por completo los, los qué, los recolectores. Miremos algo, por ejemplo. eh, Cuando se crea Moravia, entonces, cuando se crea Moravia, que Moravia nos lo presentaron también acá, eh, eh, en Moravia lo que sucede, eh, lo que sucede es que dentro de Moravia habitaban personas. Entonces, esa parte de la historia, si no nos la contaron, pues, y se me olvidó contarla. Entonces, era de que Moravia quedaba o queda al frente de la terminal del norte, ¿cierto? Entonces, pues obviamente todos los buses llegan allá. Y pues lastimosamente nosotros vivimos en un país en, y, en, y en un departamento con altas tasas de desplazamiento. Pues desplazamiento por parte social, por violencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hacia dónde vienen esas familias desplazadas? Esas familias desplazadas vienen hacia las grandes ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, etcétera, etcétera. Cuando ellos llegan por primera vez a la ciudad, ¿en qué llegan? Llegan pues en un bus. Y la primera persona con la que tienen contacto es con quién? Con el conductor del bus. Entonces, para esa época, para finales de los 70, principios de los 80, ellos pues, llegan en el bus y el conductor les decía, bueno, señores, llegaron. Y ellos se bajan del bus y preguntan al conductor, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer acá? ¿Usted qué nos dice? Y entonces los conductores le decían, vea, allá para el frente están pegando todas las personas. Entonces se iban para allá y lo que encontraban era una montaña de basura. Pero como las familias que vivían ahí eran familias desplazadas también, entonces recibían a cuanto desplazado había y ahí hacían su cambuche. Y ellos ahí empezaron a entender de que en los residuos sólidos que llegaban allá era la forma de ellos poder sobrevivir. Ya cuando cierran el botadero en 1984,
Entonces ellos cierran el botadero y se van trasladando para Curva de Rodas. Cuando llegan a Curva de Rodas se encuentran con una malla y en esa malla llegan, pues llegan y le dicen, ¿ustedes para dónde van, muchachos? Que no, es que ya como los residuos vienen para acá, entonces nos venimos nosotros para acá. Y dijo, no, 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 qué pena con ustedes, pero es que aquí ya no pueden entrar, esto no es una privada, esto no es un botadero, esto es un relleno sanitario. Entonces ellos llegaron, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí ya sí tienen que mirar ustedes de qué forma pueden trabajar. Y así empiezan a crearse una serie de cooperativas por todo el Valle de Aburrá, ¿cierto? Entre ellas la más grande que se llama Recuperar, que ya queda en Itagüí, pero que nació en Moravia, con personas de Moravia. Y es una cooperativa de empleo grande. Pues, o sea, ya seguramente no se dedican al reciclaje. Si vemos, por ejemplo, las personas que hacen aseo en varios centros comerciales, en las terminales de transporte, pues, en todo eso, se llama recuperar. Son personas, en el metro vemos que tienen las insignias de recuperar. Entonces esa es como una de las cosas que se tienen desde ese punto de vista social. Económicos, ¿por qué económicos? Porque, porque si hay un botadero, pues nadie va a querer tener un relleno sanitario al lado de su predio. Eso es una primera parte, ¿cierto? Eh, y menos un botadero. ¿Por qué? Porque económicamente el botadero, el botadero va a desvalorizar los predios que están alrededor. ¿Listo? O sea, se va a tener una desvalorización de los mismos. Ecológicos y ambientales, porque un botadero al aire libre ocasiona que la contaminación del suelo, aire, agua, de todo. Y estéticos o paisajísticos, pues porque eso se ve muy feo. Una montaña de basura ahí, ¿cierto? Una montaña de basura ahí, pues entonces eso se ve muy feo. Miremos, por ejemplo, ayer vi por la mañana un reportaje de Caracol sobre, ayer o antier, yo no me acuerdo, sobre las problemáticas de residuos sólidos dentro de la ciudad y cómo se ha acrecentado, eh, 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 pues yo no sé, la indisciplina ciudadana o la disminución de recolección, o sea, no fueron como claros en decir dónde está la problemática, pero yo sí veo en los últimos años un desmejoramiento pues, o un desmejoramiento no, un aumento significativo de los puntos críticos dentro de la ciudad. O sea, pues Medellín ha tenido varios apodos, ¿cierto? Entonces uno de los apodos era la ciudad de la eterna primavera, pues porque teníamos un clima primaveral, ahora no es primaveral, pues o sea, esto es un infierno muchas veces, pero también se debe eso pues no ¿cómo se llama esto? Al cambio climático mundial, no nada. Si se tiene un cambio climático en el país, pues en el Valle de Aburrá y sobre todo en Medellín, pero es un microclima que ha cambiado debido a que tenemos gran cantidad de edificios y esos edificios no dejan que los vientos fluyan hacia el norte, acumulan mayor cantidad de qué, ¿cómo se llama esto? De calor, entonces se generan unas olas de calor, el smog, ¿no? Bueno, ustedes saben bien de eso, pues que ya lo han visto en diferentes clases. Pero entonces, eh, eh, o sea, todos esos diferentes apartes, ¿cierto? Apartes han conllevado a que, pues, yo no sé, a que exista, pues, entonces, ese era uno de los apodos, ¿cierto? Yo decía, ¿por qué estaba hablando de eso? Uno de los apodos, entonces, es la ciudad de la eterna primavera. Y el otro era la tacita de plata, ¿cierto?
¿Y por qué nos decían la tacita de plata? Porque era una ciudad muy, pero muy limpia, ¿cierto? O sea, una ciudad demasiado limpia. En- pero ya no, ya no es una ciudad limpia, porque es que miren que, o sea, salgan, miren ustedes los barrios en los cuales ustedes están, ¿cierto? En los cuales ustedes conviven y se van a dar cuenta que la generación de residuos sólidos es muy, pero muy grande. ¿Listo? Entonces, esa es otra parte como para tener en cuenta. ¿Qué lleva entonces, eh, qué lleva entonces un buen manejo de un relleno sanitario? Lleva una adecuada gestión, tanto en su etapa de planificación, o sea que hay que planificar bien el relleno, hay que planificar bien cómo es que se va a diseñar, hay que planificar bien, hay que tener en cuenta su operación, la clausura, la adecuación y cuál va a ser el uso final. ¿Cómo así que el uso final? Sí, el uso final que va a tener la zona donde estaba el relleno sanitario. Para eso entonces debemos de seleccionar el sitio. Ya vamos a ver cómo lo vamos a seleccionar. Tenemos que hacer el trazado y diseño operativo. Eso va a ser dependiendo del sitio donde yo voy a disponer. La operación y control ambiental. Y ese operación y control ambiental del relleno va obviamente enfocado al control de lixiviados y control de gases, ¿cierto? Además del análisis y control de estabilidad, al monitoreo ambiental durante la operación, también tener en cuenta la clausura del relleno y el monitoreo ambiental durante la clausura y posclausura. ¿Cómo sería un relleno sanitario en sí? Un relleno sanitario en sí, miremos que este relleno sanitario tiene un recubrimiento. Este relleno sanitario se viene llenando de allá hacia acá. Entonces, todo esto es el vaso de disposición. En este vaso de disposición, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, esto que está sucediendo acá, en el pasado sucedió por allá. Entonces, vemos cómo los carros recolectores van viniendo por acá. Dan la vuelta por acá y desde acá hacen la disposición, ¿cierto? Esto es un relleno sanitario tipo trinchera, como para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, se abrió un hueco en el suelo, se recubrió con geomembrana, que aquí lo están diciendo que es la impermeabilización. ¿Listo? Entonces, acá lo denominan impermeabilización y dicen que el relleno debe estar aislado para evitar que la filtración de líquidos contamine las napas. La base se cubre con polietileno de alta densidad, que es esa geomembrana. Bueno, se cubrió y ya se empieza a depositar sobre ellos los residuos. Depositamos, depositamos y se hace el cubrimiento. Ya después el vehículo vuelve y sale. Listo. Acá lo reciben los cargadores compactadores. Entonces, a medida que van depositando residuos, hay otro que va depositando suelo para ir haciendo el cubrimiento y la compactación. Además, en esta parte baja, ¿cierto? En esta parte baja, lo que se va a tener es entonces una zona especial para la extracción de líquidos, ¿cierto? Esta extracción de líquidos que deben de ser, ¿qué? Retirados para recibir su debido tratamiento. Y ahí es donde empezamos con las fallas, ¿cierto? Porque los tratamientos de los lixiviados en el país son muy bajos, ¿cierto? Solamente se tienen como
en los grandes, pues se tiene bien manejado en los grandes rellenos sanitarios. En los grandes rellenos sanitarios, como es el caso como el caso de quién, como el caso de Pradera, Depósitos en, que es para el área metropolitana de Barranquilla. Hay uno que es súper bueno, que les recomiendo que vean un video de él. Es el Parque Ambiental Antanas, eh, que sirve para la ciudad de Pasto, pues que es para la ciudad de Pasto y unos municipios, y otros municipios, pues, y unos municipios alrededor. ¿Cuál más? Pues sí, pues, hay varios, pues. Ah, la independencia en Cartago, súper bien también. Pues con solo decirles que la planta de tratamiento de Pradera anteriormente era una planta muy mala, ¿cierto? Tan mala era que a Pradera le metieron, pues a empresas varias, le metieron multas sobre las multas, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, acá. Mira, yo les muestro por acá. Esto fue una noticia del 2014. Entonces, mire, en el 2014, Antioquia multa a empresas varias de Medellín por 1.956 millones de pesos. La sanción se debe a posibles violaciones de normas ambientales en la pradera. Una multa de 1.956 millones de pesos deberá pagar empresas varias de Medellín por una sanción de Corantioquia en un proceso iniciado en 2011 por presunta violación de normas ambientales en el Parque La Pradera, el depósito de desechos sólidos de Medellín. En el análisis de laboratorio hecho por la autoridad ambiental, encontró que empresas varias de Medellín incumplió el porcentaje mínimo de remoción de la planta de tratamiento de residuos sólidos ubicada en la pradera, lo cual afectó el río Aburrá, porque los vertimientos se hacen directamente pues ahí sobre el río Aburrá o río Medellín, como lo quieran denominar. Pues ahí todavía no se denomina río Porce. ¿Cuál fue la vuelta con esto entonces? Eh, para esa época, ustedes en Aguas han visto un decreto que es el 1575 y la resolución 0611. Eh, 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 dentro de esta, entonces se establecen unos límites mínimos de vertimiento. Para esta época no se tenían esa resolución y ese decreto, sino que se decía de que el sistema de tratamiento tenía que tener un porcentaje de eficiencia superior al 80%. Es decir, se hacía un monitoreo antes de la entrada al sistema de tratamiento y después. Y cuando llegaron a eso, se encontró que el sistema de tratamiento era solamente entre un 40 y un 60%, lo cual no cumplía con los porcentajes adecuados establecidos, ¿cierto? Entonces, eso fue un problema ni el berraco, porque es que 1.956 millones es un billete largo. Eh, la cosa fue de que, pues, Corantioquia al poner esa sanción, pues, dentro de las normas ambientales y sobre todo, pues, dentro de la 1388 que es la de sanciones ambientales de la época, se decía de que si se seguía recurriendo con eso,
eh, si seguía recurriendo con eso inmediatamente daba al cierre, pues eso da cierre del sitio de disposición final. Pero ahí ya el problema sería mayor porque un cierre de pradera implica, miren el derrumbe de Copacabana, lo que causó. Inmediatamente Interaseo, empresas varias de Medellín, que algunos compañeros no lo compartieron por los chats. Entonces, inmediatamente eso generó una problemática muy, pero muy brava. ¿Qué le tocó hacer a Pradera entonces? Construir una planta de tratamiento, porque ¿qué era lo que tenían ellos allá? Ellos allá lo que tenían eran unas piscinas, eh, pues sí, pues un tratamiento por medio ay, se me fue el nombre de eso, por medio eh, de plantas facultativas, entonces bajo las cuales entonces se realizaba un tratamiento, pero es que ese tratamiento solamente llegaría ¿para quién? Para la disminución de la DBO, para la disminución de la DQO, no, ¿cierto? Porque pues para eso se necesita un tratamiento terciario. Entonces ahí fue que se creó entonces una planta de tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver una planta de lixividad, vamos a ver qué tienen por acá y qué se tiene por acá. ¿Sí escuchan o no? ¿Escuchan? Ahí iba a empezar a sonar como una musiquita, entonces me imagino que sí. Listo, perfecto. Ah, no, profe, ya no. Profe, yo no escucho nada. No, Pues ya solo no. a ti. No. Tiene que darles compartir pestaña. Ujú. Exigidos en el interior de cada uno de los municipios que disponen el relleno sanitario de la pradera. Previamente hay una firma de un contrato de condiciones uniformes bajo el cual se obligan a cumplir con todos los lineamientos exigidos en el interior del relleno sanitario. Una vez que esto ha sido suscrito, la empresa puede llevar sus residuos sólidos, para lo cual ingresan primero en una báscula de pesaje en donde son pesados, de manera que sepamos cuántos residuos sólidos están siendo dispuestos por este vehículo. Posterior a ello, el vehículo, siguiendo las instrucciones de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de disposición final, se dirige hacia la plataforma de descarga en donde dispone o evacúa los residuos sólidos que previamente ha recogido en los diferentes municipios y zonas donde hace la recolección. Una vez allí están depositados los residuos sólidos, maquinaria especializada entra a esparcir y compactar los residuos sólidos para que en un mismo volumen se puedan disponer la mayor cantidad de residuos sólidos. Posterior a ello, tenemos que hacer un tratamiento adecuado de los lixiviados y los gases que se generan producto de la descomposición de los residuos sólidos. Bueno, no. Este lo escuchan, no. Sí, ese lo escuchamos. Profe, pero entonces el tratamiento de esos lixiviados se puede hacer con piscinas aerobias. Es que ese es el problema, que solamente se estaba haciendo de esa forma. Y eso es un pretratamiento para todo esto.
O sea, se tienen que hacer varios tratamientos para ello, porque es que, como tú lo estás diciendo, esas piscinas aerobias son solamente para qué, para la materia orgánica fermentable, para la materia orgánica que está ahí en descomposición, que saldría del lixiviado, pero en el lixiviado sale qué, sale gran cantidad de metales. ¿Por qué salen gran cantidad de metales? Porque nosotros enviamos latas. Al enviar latas, entonces ahí sale aluminio. Enviamos pilas, entonces salen gran cantidad eh, eh, sale zinc, sale plomo. Entonces todos esos materiales se tienen que tratar de otra forma completamente diferente. Profe, pero por ejemplo, yo me acuerdo, que no me acuerdo bien cómo es que se llama la empresa, en una exposición que había hecho hace un tiempo atrás en, en Segovia, creo que era, si no era en Segovia, en Buritica, en una de esas dos pueblos mineros, estaban haciendo los tratamientos, digamos, haciendo un acompañamiento de por donde pasaba esa agua, donde estaban todos esos metales pesados peligrosos, eh, con unas plantas que absorbían todo este material, pues todos estos metales. ¿Qué tan viable sería, pues, digamos, hacer un proceso de varias piscinas donde, pues, digamos que el agua no va a salir potable, pero obviamente va a salir mucho más limpia para el afluente, ¿no? Sí, esos son humedales construidos. Y lo que se utilizan son plantas como buchón de agua. Porque el buchón lo que hace es absorber el agua que está, pues por eso se llama buchón de agua, es absorber los metales, pues, o sea, los diferentes contaminantes que se tienen. Es un muy buen sistema, ¿cierto? A partir a partir ¿de qué? De estas plantas, de estas plántulas. Eh, por ejemplo, en Moravia, fuera de que tenía pues toda esa problemática anterior, eso se estaba convirtiendo en una bomba, ¿cierto? Porque como nos lo dijeron acá en la exposición, entonces nos hablaban acerca de que las personas enterraban tubos y a partir de los tubos salía un gas y ellos le echaban candela a eso y a partir de eso cocinaban, ¿cierto? Pero todo el tiempo había mayor y mayor y mayor aumento de esos gases y esos lixiviados. O sea, eso era una montaña de 80 metros. Y ya después de que se le empezó a hacer el tratamiento y la readecuación, disminuyó 30 metros, eh, a 30 metros. Y fue porque, pues, hagan de cuenta que era un globo inflado y ese globo lo empezaron a desinflar. ¿Cómo lo empezaron a desinflar? Sacándole los gases de una forma asertiva, tratando esos gases, y la otra forma, sacando los lixiviados, ¿cierto? Sacando los lixiviados. Pero si se depositaban esos lixiviados directamente al río Medellín, pues, pues pasábamos un problema de un lado para el otro. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue tener un sistema de tratamiento secundario, ¿cierto? Cuando hablamos de tratamiento secundario, es el tratamiento que hace la remoción de la materia orgánica fermentable. Y posteriormente, y posteriormente, un tratamiento terciario, que el tratamiento terciario ya es para unos componentes en específico. De ahí entonces lo que se hizo fue lo que vos dijiste. Se pusieron una serie de plántulas, ¿cierto? Una serie de plántulas y esas plántulas lo que hacían era esa parte de ese tratamiento terciario. Y sí han dado buenos resultados. ¿Cuál es el rollo? ¿Qué hacen con las plántulas después? Porque es que esas plántulas ya se convierten en un material peligroso. Entonces ya toca pues volverlas a enterrar dentro del relleno sanitario. Pero eso es un buen sistema de bioremediación. Pero entonces,
empresas como por ejemplo ACI que hace pues la disposición de todo este material y de todo, pues me imagino que deberían pues empresas varias deberían tener, pues me imagino que debe tener una planta de esa, la verdad no tengo conocimiento, pero entonces ahí ya deberían, digamos, hacer, en el momento de remover todas estas plántulas, ya deberían hacerle pues como una especie de disposición final ya cuando, digamos, ellos cumplan como con esa carga de absorción de estos metales, sea por quema o sea por un tema ¿cómo es que se llama este? Que lo ingresan como una olla a presión, ¿cómo es que se llama? Como un autoclave, ¿sí? Para poder hacerle, pues, porque es que es trasladar, es retirar el problema de un lado A para llevarlo a un lado B. O sea, se supone que eso es el tema de estas plantas, sí, estas plantas de tratamiento es eliminar sí o sí, o por lo menos mayor a un 60% toda esta problemática. Lo digo yo pues como desde una parte, entre comillas, lógica, que para eliminar todo esto pues se deben generar nuevos métodos para eliminar toda esta problemática. Sí, claro, o sea, eso es completamente cierto, o sea, eso tiene que estar completamente, es un círculo. Entonces, si las plántulas se convierten en un residuo peligroso, debe de ser tratado, debe de ser tratado por una empresa que se encargue del tratamiento de esas sustancias peligrosas. En este caso, ¿quién? ACI, como bien vos lo estás diciendo. Pero pues se tiene que hacer realmente se tiene que hacer de esa forma, porque no tenemos cómo más tratar eso. Pero, por ejemplo, pues ellos, tratamiento terciaria como esta que vamos a ver, que es la que nos van a mostrar acá de pradera, para ese tratamiento de lixiviados también salen unos lodos, ¿cierto? Independiente de que lo hagamos con plántulas o lo hagamos por diferentes tratamientos, van a salir unos lodos, que esos lodos van a tener unos metales pesados, entonces hay que buscar la forma de poderle dar una buena disposición a esos lodos de lixiviados. No pueden volver otra vez al relleno sanitario, porque al relleno sanitario no pueden entrar residuos peligrosos. Entonces ahí entran, sí, pues ¿diferentes qué? Diferentes empresas como es el caso de ACI. Vengan, miremos esta otra entonces. La cantidad de lixiviados que se vierten al río Medellín hacía necesaria esta planta. Se trata. El relleno sanitario La Pradera cuenta desde hoy con la planta de tratamiento de lixiviados más moderna del país. La inversión, que supera los 24.000 millones de pesos, reafirma el compromiso ambiental de Envarias con el cuidado del río Medellín. La cantidad de lixiviados que se vierten al río Medellín hacía necesaria esta planta. Se trata del vertimiento de estos líquidos producidos por cerca de 3.500 toneladas de residuos sólidos día en el relleno. Nosotros en el plan Linda Calle siglo XXI, que es la inversión en 8 años en el manejo de residuos, esto era uno de los títulos, iniciar o inaugurar una planta para el tratamiento de los lixiviados, que es el líquido que producen los rellenos. Y hoy estamos aquí pues para entregarle a la ciudad y al departamento la primer planta de esta tecnología en Colombia y una de las más modernas de América. Esta es la primera planta de tratamiento de lixiviados que entra en operación tras la ley de vertimientos. Era una deuda ambiental histórica que tenía el territorio hace muchos años y que se facilita su cumplimiento con la llegada de Envarias al grupo EPM, que ha mostrado un compromiso realmente ejemplar con el saneamiento del río Medellín y de la cuenca del río Medellín. Entonces esto complementa esa inversión gigantesca que hemos realizado a través del tiempo de más de 1.2 billones de dólares en saneamiento del río. En 2010, Corantioquia había impuesto en Envarias una multa de 2.000 millones de pesos por el vertimiento de lixiviados al río Medellín
por falta de un tratamiento de descontaminación. Mire lo que ocurre cuando alguien... Entonces, pues bueno, esa es una forma pues de donde nos muestran pues ahí esa planta de tratamiento de lixiviado. Entonces, de acá se hace la extracción de los lixiviados y se llevan entonces hacia allá. También esta sirve, acá son chimeneas, ¿para qué? Para que puedan salir los gases que se están generando. Se deben de tener unos pozos de control, que estos pozos de control lo que van a hacer es estar monitoreando constantemente la cantidad de agua, pues la cantidad de agua no, de que en ningún momento esto que esté acá, los lixiviados que estén acá, pasen hacia donde pasen hacia acá. ¿Listo? O sea, que no pasen que las aguas subterráneas no tengan paso de esos diferentes lixiviados. ¿Listo? Y por eso nos dicen acá que los residuos deben de ser tapados cada día con una tierra de compactada de 20 centímetros. Posteriormente vamos a ver realmente de cuánto sería. Acá vemos otra área de un relleno sanitario, donde por acá lo que vemos es el área del vaso, pero miremos que en esta área del vaso, por acá hay una entrada. Yo quito esto por acá. Por acá hay una entrada y en esta entrada hay una caseta de control. En esta caseta de control te van a preguntar, ¿usted de dónde viene? Ah, que vengo de la plaza de mercado. Entonces, vea, vaya para el área de compostaje. Ah, no, que yo vengo de los barrios. Listo, entonces váyase por acá. ¿Qué tiene que hoy va a depositar acá o acá? Listo, dependiendo de la zona. Eh, Algunos rellenos sanitarios, pues anteriormente, en algunos municipios se tenían celdas de seguridad. En esas celdas de seguridad se depositaban los residuos hospitalarios o residuos de la salud. ¿Listo? Eran depositados acá. Eh, Miren que acá tienen una zona de amortiguamiento, que esta zona de amortiguamiento es una zona arbórea con árboles de alto DAP, pues de diámetro a la altura del pecho, con el fin de que estos entonces se puedan tener ahí, ¿cierto? Entonces, podamos tener todos esos diferentes apartes ahí para que lo que hay afuera no entre y que las personas de afuera no vean qué es lo que se está haciendo acá adentro. ¿Qué vamos a terminar entonces? Vamos a terminar que para seleccionar el sitio, vamos a ver lo que está establecido en el decreto 838 del 2005 y el decreto 1784 del 2017. Vamos a ver unos estudios preliminares, los cuales los vamos a ver en el decreto 1784. Posteriormente vamos a ver el tipo de relleno y capacidad, vamos a ver el diseño de un relleno sanitario según el RAS, después de que se diseña, se pide una licencia ambiental según lo establecido en el decreto 2041 del 2014. Luego se empieza la construcción del relleno según lo que se tiene establecido en el RAS decreto 1784 del 2017 y posteriormente la clausura y posclausura según lo determinaba la licencia ambiental. Entonces, esta primera parte, que es la localización de un relleno sanitario, para ello se me van a leer en el tiempo que resta de clase el artículo número 5 y el artículo número 6 del decreto 838 del 2005. ¿Listo? Artículo 5, artículo 6, decreto 838 del 2005. Con eso, entonces, ustedes lo terminan de leer y en la próxima clase miramos esos dos articulitos
para ver de qué es que se tratan. Listo. Este fin de semana les envío el parcial. Entonces, pilas pues como para que se pongan a leer esos dos artículos y cualquier duda o pregunta, entonces la resolvemos el próximo martes. Si se quiere leer todo el decreto, obviamente no hay ningún problema, es un decreto solamente de 5 paginitas. Pero sí necesito que lean el decreto, el artículo 5 y el artículo 6 para poder hacer un trabajo la próxima semana con eso. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta, muchachos. No. Bueno, feliz fin de semana entonces. Se cuidan y como les digo, durante este tiempo, artículos 5 y 6 del decreto 838 del 2005. Muchísimas gracias. ¿Listo? Chao. Nos estamos viendo. Un abrazo.